Buenas tardes, damos inicio a una nueva clase de introducción a la matemática, en esta oportunidad para continuar estudiando los distintos sistemas numéricos. En este caso nos toca ver el sistema de los números racionales, que son muy importantes dentro de lo que es la carrera de ustedes. Como recordarán, los números enteros surgieron a raíz de la imposibilidad de realizar ciertas operaciones con números naturales, concretamente la diferencia. Asimismo, cuando uno se queda solo con los números enteros, ciertas operaciones como por ejemplo la división carecen de sentido porque dividir dos números enteros a veces puede no tener un resultado en el conjunto de los números enteros. Entonces, así es como surge la idea de los números racionales, justamente principalmente para darle sentido a esa nueva operación que es la operación de división de dos números enteros. Resulta que esa división, la definición como operación, trae aparejada la necesidad de definir un nuevo conjunto que es justamente el conjunto de los números racionales, que tienen un montón de propiedades interesantes y en las cuales el técnico en energía solar seguramente se va a ver muchas veces durante su ejercicio profesional con la necesidad de lidiar, digamos, de pelear o por lo menos de manipular expresiones que involucran a números racionales, así que vamos a tratar de hacer un estudio, no digo que muy intensivo, pero sí comprensivo de todas las principales propiedades que quisiéramos que ustedes tengan presentes. La mayoría de las propiedades, ustedes ya sea por, porque se los han dicho en el colegio secundario o en el curso de ingreso, las saben. Capaz que acá nos ponemos un poquito más en el rol de no solo saber algo como una receta, sino tratar por lo menos de ver los fundamentos básicos de por qué las cosas son como nos han dicho que tienen que ser. O sea, un poquito meternos más adentro de no solo el conocimiento por conocer, sino el preguntarse por qué. Así que les aconsejo que o vean, digamos, esta serie de videos o consulten mejor dicho, consulten la bibliografía, vean videos, consulten bibliografía, no se cansen, traten de entender porque es justamente para beneficio para todo lo que viene. Bueno, vamos a recordar por qué aparecen los números racionales, las fracciones. Justamente cuando yo tengo dos números enteros, piensen en dos naturales para no complicar tanto, pero esto que voy a hablar es válido para dos enteros. ¿Qué quiere decir? Supongamos que n sea distinto de 0. ¿Qué quiere decir esta notación que ya hemos usado, ya hemos visto? N divide exactamente a m cuando hay un entero c que multiplicado a n me da m. ¿Sí? Esa era nuestra idea de divisibilidad o ser factor. N es un factor de m, n divide exactamente a m o m es divisible por n. Quiere decir que hay un número entero que multiplicado a n me da el m. Y eso representa, por ejemplo, la idea de que si yo tengo que distribuir m objetos en n grupos, esto significa que m puede dividirse exactamente en n partes iguales, cada una de las cuales tiene exactamente c elementos. ¿Sí? 6 dividido entre 2 es de 3, quiere decir que yo puedo, con los 6 objetos, puedo hacer dos partes de 3 elementos cada una. Y también es simbolizable toda esta frase, estamos acostumbrados a simbolizarla de esta manera. M se puede dividir entre n, produciendo partes que cada una tiene una cantidad c. También usamos esta notación m con una barrita así como de división por n. Nuestra primera idea es cuando esto anda bien con tres enteros. Como casos particulares, cuando yo tengo n objetos para dividir en n partes, piensen que pueden ser n caramelos entre n niños. ¿Cuántos caramelos? El C representa cuánto le corresponde a cada uno. Bueno, 1. Y otro caso particular es cuando la cantidad de
partes para distribuir es una sola. Yo tengo m objetos para m caramelos para distribuir entre comillas en una sola persona. Por supuesto que a esa persona le van a tocar los m. Esos son dos casos particulares. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo dos enteros? Por ejemplo, piensen en el 3, en el rol de n, y en el 5, en el rol de m. Tengo que dividir 5 caramelos entre 3 chicos. No es posible hacerlo de modo en partes iguales sin salirse de los enteros. Entonces ahí es donde aparecen las fracciones. Fracción es una palabra ya del habla española, pero que viene de una palabra latina que quiere decir romper. Así que algo hay que romper para poder hacer esa división. Entonces, ¿qué va a representar para nosotros una fracción? Va a ser una expresión de esta forma, dos números m y n enteros, con una barrita. Toda esta expresión que se llama fracción tiene entonces asociados dos números enteros que se llaman respectivamente el numerador, el de arriba, y el denominador, el de abajo. Recuerden que en esta, digamos, idea, el numerador indica la cantidad de cosas que se tienen y el n indica entre cuántas partes se intenta dividir esa cantidad indicada por el numerador. Y entonces, ¿cuántas fracciones puedo armar? Bueno, si para armar una fracción necesito una parejita de números enteros, ¿cuántas parejitas de números enteros puedo tener? Y bueno, puedo tener un montón, en realidad son infinitas. Piensen ustedes que ya solo para el numerador tengo infinita variedad para elegir, así que entre el numerador y el denominador tengo una infinitud de elecciones posibles. Si a todas las fracciones las junto en un solo conjunto, obtengo lo que se llama el conjunto de todos los números racionales. Es decir, lo vamos a simbolizar con la letra Q. El conjunto de los números racionales es igual al conjunto de todas las fracciones en las que el numerador sea un número entero, el denominador sea un número entero, y un detalle: dividir algo en 0 partes no tiene sentido, no están permitidas las divisiones por 0, así que le vamos a pedir también al denominador que no sea el número 0. ¿Sí? Es decir, si yo formo el conjunto de todas las fracciones con numerador y denominador enteros, pero denominador distinto de 0, entonces obtengo lo que se llama el conjunto de los números racionales. La razón para excluir al 0 es que si, por ejemplo, n fuera 0 y m fuera 1, yo necesitaría un c que multiplicado a 0 me dé 1. Por supuesto que eso no existe, así que mejor que queden indeterminadas las divisiones por 0. Observen esto. Si yo tomo un número cualquiera entero, por esto, por el hecho de que la fracción con denominador 1 corresponde a ese entero, entonces tengo que todo número entero, m, se puede ver como la fracción de q, que es m en el numerador y 1 en el denominador. Es un número racional, así que en ese sentido todo número entero, m, también es un número racional, y por lo tanto desde ya vamos a aceptar que el conjunto de los números enteros está contenido, es un subconjunto del conjunto de los números racionales. Justamente los números enteros corresponden a aquellos racionales con denominador 1. Ahora, hemos dicho que es una fracción y hemos, digamos, de alguna manera esbozado qué idea intenta capturar: la cantidad de
objetos que queda en cada parte cuando yo hago una división de m objetos en n partes. O la cantidad, por ejemplo, piensen ustedes, volviendo a los caramelos y a los chicos, si yo tengo 6 caramelos para distribuir entre 3 chicos y por lo tanto le toca 2 a cada uno, ¿qué pasa si incremento, si multiplico por 2 la cantidad de caramelos y también multiplico por 2 la cantidad de chicos? Inmediatamente nos damos cuenta que a cada uno les va a seguir tocando 2 y efectivamente 6 por 2, 12 caramelos, entre 3 por 2, 6 chicos, a cada 12 caramelos entre 6 chicos, a cada uno le va a seguir correspondiendo la misma cantidad, porque hemos aumentado proporcionalmente la cantidad de caramelos y la cantidad de chicos. Eso nos hace ver que, por ejemplo, la fracción 6 sobre 3 es lo mismo que la fracción 12 sobre 6. Y eso nos lleva a la idea de fracciones equivalentes. Cuando dos fracciones son equivalentes, es decir, cuando corresponden a esa misma idea de cuál es la cantidad de elementos que queda en cada grupo. Bueno, esto captura exactamente, esto que voy a anotar acá, captura exactamente esa idea. Si yo tengo 3 números enteros, voy a pensar en m y en n como en el numerador y el denominador de una fracción, por lo tanto el denominador va a tener que ser distinto de 0, pero también que k sea distinto de 0. O sea, supongamos que tengo 3 números m, n y k enteros, de los cuales el n y el k, ninguno de los dos es 0. Eso quiere decir esta doble desigualdad que tengo acá. Repartir m objetos en n partes da lo mismo que repartir m por k objetos en n por k partes. Es decir, incremento el número de objetos y el número de partes en el que quiero distribuir proporcionalmente, es decir, por un mismo factor k. Y esas dos fracciones van a representar el mismo número racional. Y ambas fracciones se llaman fracciones equivalentes. O sea, ¿qué es cuando dos fracciones son equivalentes? Cuando una de ellas proviene de la otra por multiplicar y dividir a todo el numerador y a todo el denominador por una misma cantidad k. ¿Sí? Y eso es, digamos, está motivado en lo que les decía hace un rato de incrementar proporcionalmente y por partes iguales la cantidad de objetos a repartir y la cantidad de partes en las que se quiere dividir. ¿Sí? Esta igualdad puede verse de izquierda a derecha, que es lo que hemos hecho nosotros. De una fracción m sobre n paso a una fracción equivalente y por lo tanto que representa el mismo número, multiplicando y dividiendo por un mismo factor no nulo, k, tanto al numerador como al denominador. Pero también se puede ver de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿qué querría decir? Que si yo tengo una fracción en la que en el numerador y en el denominador aparece un mismo factor k, o sea, k aparece como factor en el numerador y como factor en el denominador, ese k se puede cancelar y quedaría m sobre n. Piensen en el ejemplo ese de 12 dividido 6. Tenía un factor 2. Entre el numerador que era 12 es divisible por 2. El denominador 6 también es divisible por 2. Puedo simplificar ese 2 y pasar al 6 sobre 3 que tenía al principio de ese ejemplo que acabo de dar. En particular, cuando yo tengo una fracción, puedo tratar de cancelar todos los factores comunes que tengan. Eso es como cancelar el máximo común divisor entre el numerador y el denominador. Y eso me lleva a una forma especial de la fracción. Fíjense que distintas fracciones pueden representar un mismo número, pero de todas las formas que les corresponde a una fracción, hay una especial que vamos a llamar forma reducida de la fracción. ¿Cuándo decimos que una fracción m sobre n está en forma reducida? Decimos que m sobre n está en forma reducida cuando se cumplen dos cosas simultáneamente. La primera de ellas
es que el denominador sea un número natural. 1, 2, 3, 4 o cualquier entero positivo. Y la segunda condición es que m y n no tengan así factores para simplificar, o sea, no tengan factores comunes excepto el 1. Recuerden que el 1 es un factor trivial, siempre divide a m y a n. ¿Es posible, dada cualquier fracción, llevarla a su forma reducida? Sí, con los ejemplos que vamos a ver se va a visualizar bien. Y es siempre por aplicación de esta propiedad. Por ejemplo, la fracción menos 60 con numerador y denominador 54 está en forma reducida. Bueno, me tengo que fijar si se cumplen las dos condiciones. La primera es que el denominador, n representa el denominador en todo esto, sea un número natural. Acá el denominador es 54. Es un número natural, así que cumple la primera condición. Cumple la segunda condición de que el numerador y el denominador no tengan factores comunes más allá del 1. Y ya me doy cuenta que acá arriba, esto de arriba, el menos 60, es divisible por 2. Y el 54 también es divisible por 2, así que hay factores comunes, entonces hay que hacer un proceso de cancelación. Se puede hacer una cancelación en una sola etapa, porque primero podría sacar mitad, después capaz que puedo sacar tercera, etcétera, etcétera. Pero lo podemos hacer de una, sacando el máximo común divisor, o sea, por el momento me voy a olvidar del signo menos, entonces miro el 60 y miro el 54. Ambos tienen como factor común el máximo común divisor, el máximo factor común que tienen es el 6. ¿Sí? Si se acuerdan de cómo sacar divisor común más grande, no es tema para nosotros ahora, pero sacamos el máximo común divisor entre 60 y 54. El 60 es 10 por 6. El 54 es 9 por 6. Y ahí tengo una fracción de esta forma, m por k sobre n por k. Menos 10 es el m, por k, que es 6, sobre 9, que es el n, por el mismo k, más vale que sea el mismo. Entonces allí puedo cancelar, aplicar esto de acá para acá, y me queda menos 10 novenos. 10 y 9 ya no tienen factores comunes, porque el 10 tiene como factores el 1, el 2, el 5 y el 10. El 9 tiene el 1, el 3 y el 9. El único común es justamente el 1, no hay factores comunes más grandes que 1, así que ahí hemos llegado a la fracción esta en su forma reducida, que es esta. Veamos otro ejemplo. Menos 15 sobre menos 20. O sea, m igual a menos 15 y n igual a menos 20. Me pregunto si está en su forma reducida. La respuesta es no, porque no se cumple ninguna de las dos cosas. Primero, que el denominador no es un natural. Es menos 20, que es un entero, pero negativo, no es natural. Y por otra parte, entre el de arriba y el de abajo, por ejemplo, veo que el 5 menos 15 es divisible por 5, menos 20 también es divisible por 5. De hecho, 5 es el común divisor más grande que tienen estos dos. Así que hagamos en dos pasos. Primero, ¿cómo hacemos para de una fracción que no está en su forma reducida por las dos razones? Lo primero que podríamos hacer es pasar a una equivalente que tenga el denominador natural. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjense que podemos aplicar esta propiedad de arriba, o sea, multiplicar y dividir por un mismo número, es lo que nos dice esta propiedad. ¿Cuál va a ser el número adecuado? Y el menos 1, porque recuerden que si multiplico y divido por menos 1 paso una fracción equivalente, por lo tanto no estoy cambiando el valor de la fracción. Pero tengo la ventaja de que este signo menos del menos 20, al multiplicarse por menos 1, recuerden las reglas de multiplicación de enteros, dos negativos, regla de los signos, producen un positivo. Menos 20 por menos 1 es 20. Y menos 15 por menos 1 es 15. Por lo tanto, ahí en una primera etapa ya he logrado, por multiplicar y dividir por menos 1, he logrado sacarme de encima, es decir, eliminar el signo menos del denominador, y he llegado a una fracción en donde el denominador ya es natural. Así que ahora hago el proceso de cancelación
el 5 es el único factor común que tienen, así que lo voy a cancelar y llego a 3 cuartos. Entonces la fracción menos 15 sobre menos 20 en su forma reducida es 3 cuartos, que equivale a, por un lado, tener 3 objetos para dividir entre 4 partes iguales, o la otra conceptualización de fracciones también era dividir la unidad en tantas partes como indique el denominador y tomar tantas como indique el numerador. Son dos conceptos equivalentes los de ver a una fracción de esas dos maneras. En cuántas partes tengo que distribuir el numerador, en las que indique el denominador, o dividir la unidad en la cantidad de partes que indique el denominador y tomar de ellas la cantidad de partes que indique el numerador. Menos 15 sobre menos 20 y 15 sobre 20 es lo mismo que dividir 3 entre 4. Pensemos de nuevo en las fracciones en su forma reducida. ¿Qué quiere decir en forma reducida? Es una fracción m sobre n. Está en su forma reducida cuando el n es natural y tampoco hay factores comunes entre m y n. Entonces, si el denominador es un natural, el numerador podría ser o un positivo, o un entero positivo, o sea, un natural, o el 0, o un entero negativo. Y eso nos lleva a poder agrupar en 3 clases diferentes a las fracciones, o sea, a los números racionales. Por un lado, que siempre piensen en la forma reducida, aunque esto, digamos, es válido en general, pero lo motivamos pensando en las fracciones en forma reducida. El n ya es natural. El m, si es negativo, si es un entero negativo, si es 0, si es positivo, nos da lugar a esta clasificación que estamos por hacer de las fracciones en positivas, negativas o nulas. Si el m sobre, o sea, una fracción m sobre n la vamos a poder agrupar en las fracciones negativas, cuando en su forma reducida el numerador sea un entero negativo, o el 0, que en la forma reducida el numerador es 0, o las fracciones positivas, es decir, cuando siendo en su forma reducida el denominador positivo, el numerador es un número positivo. O sea que con ese criterio le podemos asignar un signo a una fracción. Primero, la fracción nula es la que tiene numerador 0. Si estuviera en su forma reducida, el denominador tendría que ser 1, pero en realidad, cuando no está en su forma reducida, una fracción representa el 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es cualquier entero no nulo. ¿Cuáles van a ser las fracciones positivas? Aquellas que en su forma reducida, es decir, denominador positivo, correspondan con numerador positivo, es decir, las fracciones que ya las he llevado a su forma reducida y allí veo que el numerador es un natural, entonces ahí la fracción es positiva. Y representamos con Q más al conjunto de todos los racionales que correspondan a fracciones positivas. Y análogamente una fracción va a ser negativa, va a ser cuando aquella es una fracción que yo la llevo a su forma reducida y el denominador me queda natural y el numerador me queda un entero negativo, y se suele simbolizar con Q menos a los racionales que corresponden a fracciones negativas. Un criterio rápido para ver si una fracción es positiva o no, sin necesidad de pasar por la forma reducida de la fracción, ¿cuál puede ser? Y bueno, evidentemente, si m es positivo y n es positivo, por supuesto que estamos en el caso, ya está en, digamos, más allá de una cancelación de factores, ya estoy en una forma reducida con numerador positivo y denominador positivo, y por lo tanto, si m y n son ambos positivos, la fracción va a ser mayor que 0. Ahora, si m y n fueran ambos negativos, ¿cómo hago para sacarme el signo
menos 1 del denominador. Y bueno, multiplico por menos 1 el numerador y el denominador, como hemos hecho hace un rato. Y también llego a que el numerador va a quedar positivo y el denominador va a quedar positivo. Y por lo tanto, esa fracción en su forma reducida vamos a poder ver que es positiva. Por lo tanto, una fracción es positiva si solo si el entero que corresponde a su numerador y el entero que corresponde a su denominador tienen igual signo. Y la fracción va a ser negativa, evidentemente, en el caso complementario que vendría a ser que m y n tengan diferentes signos, o sea, tengan signos opuestos. ¿Mm? Nosotros hemos dicho que un número racional se corresponde a una fracción. ¿Sí? Toda fracción con numerador entero y denominador entero no nulo corresponde a un número racional. Ahora, resulta que también es posible otra forma de representar a los números racionales, que es la forma, nosotros por ejemplo, cómo representamos a los números naturales, bueno, con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y eso aunque tengamos infinitos números naturales, eso nos alcanza, esos dígitos repetidos convenientemente nos alcanzan para representar cualquier número natural. Para los enteros es eso mismo, salvo que agregamos el signo menos. Cuando pasamos a los racionales, también hay un sistema en el que usamos los dígitos 0 a 9, pero también necesitamos agregar otro símbolo especial. Vamos a ver de qué se trata. Es justamente la representación decimal. Los números racionales pueden representarse también, por supuesto, el también es porque una forma de representar números racionales es cociente de dos enteros, pero esta forma que estamos por ver, que es la representación decimal, usa los dígitos 0 a 9 y la coma decimal. Eventualmente también un signo menos si es que la fracción es negativa. ¿Cómo se obtiene la representación decimal de m sobre n? Les voy a recordar que m sobre n significa la división de entre m y n. Y ustedes se acuerdan de ese algoritmo que corresponde a la división de dos números m y n, extrayendo decimales si es necesario. Bueno, aplicando ese algoritmo, que ustedes se lo acordarán de la primaria inclusive, obtienen la representación de m sobre n. Vamos a ver ejemplos que ustedes pueden llegar a pensar que son triviales, pero que nos dejan ver un poquito qué es lo que está pasando y de qué tipos de representaciones decimales puede aceptar un número racional. Pensemos este primer ejemplo. El 7 sobre 4, o sea, la fracción con numerador 7 y denominador 4. Yo voy a hacer en el pizarrón esa cuenta, voy a aplicar el algoritmo. Ustedes van derecho a la calculadora, pero permítanme que les haga en el pizarrón. 7 dividido entre 4. Bueno, hacemos el algoritmo, ¿no? 7 para 4 de 1, 1 por 4, 4 al 7, 3. No he llegado al resto 0, eso me decía que la división no es exacta, entonces agrego un 0 y coloco la coma. 30 dividido 4 es 7 por 4, 28 al 32. Tampoco he llegado todavía al 0. Por lo tanto, agrego un 0. Bueno, eso intento ser un 0. 20 dividido 4, 5. 5 por 4, 20. ¡Oh! Aleluya, llegué al resto 0. Quiere decir que el proceso de división de 7 entre 4, tomando números decimales, porque fue necesario, da 1,75. Pero ahora quisiera, lo hagamos con la calculadora.
Yo tengo acá una calculadora. Hagamos 7 dividido 4 y la calculadora O me muestra también 1,75. Fíjense que en este ejemplo he llegado a un resto cero, es decir, la expresión decimal, la representación decimal de la fracción 7/4, la que se obtiene por el proceso de división de m por n con extracción de decimales si es necesario, da 1,75. Lo que está a la izquierda de la coma se llama la parte entera del racional. Y lo que está a la derecha de la coma es la parte decimal. Vemos que la parte decimal tiene nada más que 2 dígitos. Decimos que es finita porque se termina. Veamos otro ejemplo. 136 dividido 37. Vamos a ir a nuestra pizarra. Hemos dicho que íbamos a hacer la división entre 136 dividido 37. 13 para 3. Estoy con ganas de poner 4, pero me voy a pasar, así que voy a poner 3. 3 por 7, 21. Al 26, 5. Me llevo 2. 3 por 3, 9 y 2, 11. Al 13, 2. 25 es menor que 37, así que está bien como resto. Pero no he llegado al resto 0, así que aumento un 0, coloco la coma. Y ahora 250 dividido 37. 25 entre 3 de... voy a tener que poner un 6. 6 por 7, 42 al 58. Me llevo 5. 6 por 3, 18. Y 5, 23 al 25, 2. No he llegado al resto 0. Aumento un 0. Ya no coloco la coma, obviamente. 28. 280 dividido 37 es 28 para 3. Pondré un 8. Me voy a pasar, así que voy a poner un 7. 7 por 7, 49. Al 51 me llevo 5. 7 por 3, 21 y 5, 26. Al 28, 2. Agrego un 0. 21 dividido 3, bueno, es 7, pero me voy a pasar, así que voy a poner con un 6. También me voy a pasar, voy a poner un 5. Por 7, 35 al 45. Me llevo 4. 5 por 3, 15 y 4, 19, 2. No he llegado al resto 0, así que voy a agregar un 0. Pero si me doy cuenta, 250 dividido 37, esa cosa ya la hice en este nivel. Y produjo el 6, efectivamente 25 dividido 3, dije que con un 7 me iba a pasar, así que ponía un 6. 6 por 7, 42 al 58, observen. 6 por 3, 18 y 5, 23 al 25, 2. Y llego a un resto que ya visité antes que produjo el 7 y así sucesivamente. O sea, quiere decir que al repetirse un resto y no haber llegado al resto 0, voy a tener la misma repetición de restos sucesivos que he tenido en esta división y por lo tanto voy a generar el número que corresponde a la repetición de estos 3 dígitos indefinidamente. O sea, nunca voy a llegar al resto 0, pero siempre voy a estar produciendo los mismos dígitos 6, 7 y 5. Veamos qué pasa en nuestro pizarrón, la diapositiva. Por supuesto, 3,6, o sea, el proceso de extracción de decimales no termina nunca, pero produce siempre 675, 675, 675 y no voy a parar nunca. Por eso los puntos suspensivos que pongo en esta representación decimal. Este es un ejemplo de una representación decimal
cuya parte entera, es decir, a la izquierda de la coma, vale 3, y cuya parte decimal no termina nunca, pero es una repetición de un mismo bloque que es el 675. Los puntos suspensivos representan eso, que esto sigue hasta el infinito, repitiéndose lo que vemos acá. Pero para desambiguar esta representación podemos escribirla así. Y es costumbre escribir así. La parte entera, coma, y luego ese bloque de dígitos que se repite uno tras otro. El 675 repetido infinitas veces significa este arco de acá.